¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de la hora en que estén viendo esto. Yo soy la pastora Altia Lecters y hoy estamos aquí para ver el tema de la raíz de la rebelión en el discipulado de sanidad del alma. Muchas gracias por conectarse. Espero que esto sea de bendición para ustedes. Y vamos a comenzar con una oración. Padre del cielo, te damos muchas gracias por tu bendición de poder seguir aprendiendo, de poder seguir viendo, Señor, lo que tú nos vas mostrando y Señor, poder estar contigo aún en medio de que nosotros no podemos vernos, de que no podemos escucharnos. Y te pido, Espíritu Santo, que estés con nosotros, que tu comisión, tu asignación de llevarnos a toda verdad, Espíritu Santo, se pose sobre nosotros, se cumpla en nosotros y podamos el día de hoy aprender algo más. Háblanos a nuestras vidas, muéstranos por dentro lo que hay y que tú quieres sanar y tú quieres enmendar para avanzar con nosotros, a nosotros hacia la madurez y hacia el camino a la eternidad contigo. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el día de hoy, como les dije, el tema es la raíz de la rebelión. Y dice la introducción así: Dios creó al hombre a su propia imagen y semejanza. Dios planeó una relación divina para con el hombre. La relación divina se rompió a causa del pecado y la rebelión se convirtió en la naturaleza del hombre. El hombre que no posee esta relación divina se convierte en un individuo fraccionado, perdido, que vive en la sociedad, en la soledad y el egoísmo. El propósito y la razón de la vida se han perdido y por consiguiente él está perdido. La salvación comienza en la rebelión del hombre cuando éste se entrega a Dios aceptando el señorío de su Hijo. La rebelión causa que necesitemos una redención, la redención a través del sacrificio de Jesucristo. Dice la Biblia en 1 Samuel 15:23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría es la obstinación, porque cuanto tú desechaste la palabra de Dios, desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y esto es lo que el Señor le dijo a Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl había recibido instrucciones muy específicas y decidió hacerlo a su manera y manipular las cosas a su conveniencia. Entonces, de ahí vamos a ver también qué relación tiene la rebelión con la hechicería, qué es la hechicería, pero vamos punto por punto. Fuentes de rebelión. ¿De dónde se origina la rebelión? Bueno, el padre de la mentira, el padre del orgullo es Satanás. Él fue el primero, el que se enalteció, quiso ser más grande que Dios, se rebeló y pues cayó de lo más alto, ahora sí que a lo más bajo. ¿Cuál es la fuente de la rebelión? El orgullo, la soberbia y el engaño. Satanás tuvo orgullo, tuvo soberbia y se engañó a sí mismo. En Isaías 14, del 13 al 14, nos habla de cómo cayó Satanás. Vamos a Isaías 14, del 13 al 14. Isaías 14, 13 y 14. Y dice así: allá abajo, ese era el 9. El 13. Tú decías: subiré al cielo, levantaré mi trono sobre las estrellas de Dios. Visitaré la montaña donde los dioses se reúnen.
allá en las laderas de Sabón. Subiré bien arriba, por encima de las nubes más altas, y seré como el Altísimo. ¡Wow! Seré como el Altísimo, seré como Dios. Desafortunadamente, eso es lo que Él le ofreció a Eva y a Adán y cayeron redonditos. Fuentes de la rebelión: el orgullo, la soberbia y el engaño, que tienen su fuente en el padre de todo esto, que es Satanás. Amargura. La amargura en el corazón puede traer todo esto, todas estas manifestaciones de los frutos del orgullo, de la rebelión. ¿Qué es lo que te lleva a la rebelión? Las heridas llevan al resentimiento. El resentimiento lleva a la amargura. La amargura lleva al odio. El odio lleva a la rebelión. Las heridas, porque primero eres herido y empieza a crearse un juicio y un resentimiento en tu corazón. Ese resentimiento lleva a la amargura. No perdono, pasa el tiempo y lo llevo y lo sigo guardando y lo llevo dentro de mí. La amargura lleva al odio. Ya no solamente es esto, sino que se crea ese sentimiento de que el odio te hace hasta querer hacerle daño a la persona o alegrarte cuando le va mal. Ese es el odio. Y el odio te lleva a la rebelión, al grado de que tú ya llevas tanta cosa allá adentro, llevas el resentimiento, llevas la amargura, y ya hay odio, de tal manera que se crea en ti una manera de ser que es agresiva, que es retadora, y que no necesariamente agredes físicamente. Hay rebelión pasiva y hay rebelión visible, pero simplemente tú retas con lo que haces o lo que dices, o lo que no haces cuando te piden que lo hagas. La rebelión rechaza a la autoridad, definitivamente. La rebelión rechaza la autoridad primero de Dios. ¿Por qué primero de Dios? Hemos visto en los capítulos anteriores, yo les he dicho que el primer mandamiento es: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, son 3 amores ahí: el amor a Dios, el amor a ti mismo y el amor a tu prójimo. Entonces, de la manera en que tú proyectes tu identidad, vas a poder amar a tu prójimo. Entonces, la rebelión rechaza primero la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios te pone una manera de vivir tu vida, y si no puedes cumplir estos 2 primeros mandamientos, de amar al Señor y amar a tu prójimo como a ti mismo, entonces te estás posicionando para romper los demás mandamientos. El estado de impiedad consiste en vivir como si Dios no existiera. O sea, no me gusta cómo Dios ha hecho las cosas, las voy a hacer a mi manera. Entonces, háganse a un lado, que yo voy a hacer las cosas. Debido a la rebelión, el hombre se convierte en su propia autoridad. O sea que no te importa lo que esté pidiéndote Dios que haga, no te importa lo que te pidan tus padres que hagan, tus autoridades que hagan. Tú conoces la mejor manera y tú sabes tanto como la otra persona, y por lo tanto las cosas se van a hacer bien porque tú sabes cómo se hacen bien las cosas. Y a mi manera se van a hacer. Y eso es lo que se hace. Debido a la rebelión, el hombre se convierte en su propia autoridad. Ahora, una pregunta: ¿estás dispuesto o dispuesta a someterte a la autoridad de la palabra de Dios, aunque no sea todo siempre color de rosa?
escoges la vida que Dios te dio, estás agradecido por la vida que Dios te dio, aunque no estén bien las cosas, ¿le das gracias a Dios por lo que tienes o le reclamas? O le levantas el puño a Dios diciéndote, si tú no hubieras hecho esto, o ¿por qué me quitaste esto? La rebelión rechaza la autoridad de los padres y del gobierno. Eso es algo muy importante. Para que el niño obtenga madurez y seguridad debe ser disciplinado. Este es un punto muy, pero muy, muy importante. Cuando no hay disciplina, di conmigo disciplina. Cuando no hay disciplina, el niño no ve a sus padres como una autoridad. Por lo tanto, le es difícil entender el concepto de autoridad en cualquier otro lugar. Lo que tú quieras que tus hijos, siendo varones o mujeres de Dios, proyecten, tienes que empezar a enseñárselos en casa. Ellos tienen que aprender a respetar un no. Tienen que aprender a que no todo lo que ellos quieren se les tiene que dar y no a la manera que ellos quieren las cosas, ni cuando quieren las cosas las van a obtener. Las van a obtener cuando es correcto, cuando es el tiempo de Dios, cuando es el tiempo que sus padres deciden que es correcto que lo tenga. Y eso les da a ellos una sumisión sana, una sumisión a sus autoridades que más adelante van a aprender a acatar donde quiera que vayan. Primero es en casa, después es en la escuela, después es en su primer trabajo y después es en toda su vida laboral. Y de ello depende que ellos puedan triunfar y avanzar en la vida. Porque si son niños a los que los padres tienen miedo de disciplinarlos, es algo que los va a llevar a la ruina, tanto física, económica, espiritual. ¿Estamos? La autoridad del gobierno es necesaria para que haya justicia social y orden. Efesios 6, del 1 al 3. Dice así: hijos, obedezcan a sus padres como lo manda el Señor, porque esto es justo. Respeta a tu papá y a tu mamá. Ese es el primer mandamiento que está acompañado con promesa. Así te irá bien en todo y tendrás una larga vida en la tierra. Padres, no hagan enojar a sus hijos, sino adecúenlos con la disciplina y la enseñanza del Señor. La disciplina no es un arranque de ira, la disciplina no es abuso físico ni verbal, la disciplina se da en amor. Y eso ya lo cubrimos en otras clases, lo que es la disciplina con amor. Entonces, para que una persona pueda acatar las autoridades del gobierno, también regresa al origen. ¿Dónde es ese origen? Es en casa, es cuando somos pequeños, es la manera en que nuestros padres modelan la autoridad hacia las autoridades y la manera en que nos enseñan a acatar a las autoridades que Dios nos puso. La falta de disciplina en el hogar tarde o temprano se manifiesta en la sociedad. ¿Y qué pasa? ¿No nos va bien? ¿Y por qué no nos va bien? Porque si no aprendemos a honrar a los padres, no es fácil honrar a ninguna autoridad. Tenemos que comenzar con la honra a los padres en casa para que después las autoridades a las que sigamos teniendo puedan recibir no solo sumisión, sino la honra que
que una autoridad se merece en nuestras vidas. Y cuando nosotros, la Biblia dice, honor a quien honor merece. O sea, tenemos que hacer viva la palabra de Dios. Dios pone límites y pone parámetros de autoridad, que es un orden en su palabra. Y las personas que son rebeldes no pueden someterse a ese orden. Y eso les trae problemas en la vida, problemas en la escuela, problemas en el trabajo, problemas en las relaciones sociales, porque en todo lugar siempre va a haber un orden. Y no siempre vas a ser tú el encargado y el encabezado de todo. Tienes que aprender a que al lugar donde vayas siempre va a haber un orden y tú te tienes que moldear al orden del lugar donde estás. Y si no puedes y tienes que imponer tu autoridad y la manera en que tú ves las cosas porque no te parece y porque no estás dispuesto a someterte a algo que tú no crees o tú no entiendes, tienes un problema de rebeldía. Y ese problema te puede llevar a perder amistades, a perder oportunidades. ¿Y dónde comienza todo? Comienza en casa. Todas estas áreas deben de ser tratadas para poder llegar a las raíces de la rebelión. El humanismo consiste en la negación del hombre a someterse a Dios. Estas áreas deben ser tratadas. ¿Qué áreas? Las áreas que te causaron ser como eres. Las áreas que causaron amargura en tu corazón hacia las autoridades. Hay personas que a veces por ser abusadas tienden a decir nunca más nadie me va a sobajar. Y hacen juramentos del alma. Y esos juramentos del alma son como autoprofecías que nosotros nos hacemos. Nunca voy a ser como mi papá, nunca voy a ser como mi mamá, nunca voy esto, nunca esto. Y eso es como una profecía que nos ponemos a nosotros mismos y la autocumplimos. Y crea raíces de amargura y con esos juicios creamos una actitud de que no, a mí no me van a ver la cara otra vez y por lo tanto yo sé cómo se hacen las cosas y así las voy a hacer. Y nos ponemos en una actitud que no solamente nos hace perder oportunidades, sino que hace que otras personas no se sientan cómodas a nuestro alrededor y acabamos teniendo vidas solitarias. Podemos estar rodeados de mucha gente y puedes estar en un lugar de mucha autoridad sobre mucha gente, pero eso no quiere decir que las personas quieran estar contigo o que las personas te aprecien y las personas valoren lo que tú les das por la manera en que lo haces. La rebelión a las autoridades da como resultado que el cuerpo sea el que gobierne a la persona. ¿Por qué? Porque la persona está ensimismada en lo que ella cree o piensa que es la única respuesta y lo que es correcto. Una persona que se rebela contra las autoridades se convierte en esclava de su propio cuerpo. Solo le importa su propia satisfacción. Es una persona que no está dispuesta a pensar en los demás. Es una persona que solo le importa su propia satisfacción y su cuerpo, el cuerpo y la satisfacción de su cuerpo se vuelven su amo. En ciertos problemas sexuales, la raíz de la rebelión generalmente se remota hasta la autoridad de sus padres. ¡Wow! ¿Y por qué así? Mis problemas sexuales tienen que ver con mis papás. Todo tiene que ver con tus papás. ¿Por qué? Porque si los papás no supieron aplicar una disciplina correcta, quiere decir, y te dieron todo lo que tú quisiste, quiere decir que no tienes dominio propio y que vas a satisfacer tu carne a como dé lugar. Y muchas veces la lujuria y todas las cosas sexuales que un esposo puede estar infligiendo en su esposa
o en su novia, o en, ya ves, hoy en día todo el mundo quiere tomar lo que quiere en el momento que quiere, y eso en el noviazgo incluye las relaciones sexuales. Y tú empiezas a tomar y a tomar y a tomar hasta que tú quieres más y quieres más y quieres más, y no tienes dominio propio, no sabes lo que es un no. Y hay personas que cuando llegan al extremo de esta rebeldía, son personas que infringen la libertad de otras e imponen su propia voluntad en distintas maneras. Y pueden llegar a forzarse, a forzar sus opiniones, a forzarse físicamente sobre las personas. Y son personas que son peligrosas. Papás, por favor, sepan que la Biblia dice, el que ama a su hijo, el padre que ama a su hijo lo disciplina, y es necesario. No podemos no disciplinarlos si queremos que sean ciudadanos de bien para el resto de sus vidas. Y eso no quiere decir que los golpeemos y que abusemos de ellos, ni física ni verbalmente. Quiere decir que una disciplina con amor, como ya lo vimos en otras clases, es una disciplina que va a llevar al individuo a un estado de ser, a un entendimiento de autoridad que va a ser sano y que lo va a ayudar para el resto de su vida. El hombre que se ha entregado a la carne es el resultado del juicio de Dios sobre la rebelión del hombre. En Romanos 1:21 nos dice que el yo se vuelve como un ídolo. Entonces, vamos a verlo. Romanos 1:21. Y es 1:21 y 24 y 25. Dice así: aunque los seres humanos conocían a Dios, no lo respetaron como Él merece, ni le dieron gracias. ¿Suena a rebelión? Terminaron pensando bobadas. Me gusta cómo lo pone esta versión. Terminaron pensando bobadas y se cerraron al entendimiento. Se creían sabios. ¿Suena a rebelión? Pero solo eran unos tontos. Y cambiaron la grandeza de Dios inmortal para adorar a ídolos. Y el versículo 25 dice: cambiaron al verdadero Dios por uno de mentira. Adoraron y sirvieron la creación en lugar de adorar y servir a Dios, el Creador, a quien se le debe honra para siempre. Amén. Entonces, aquí más adelante en esta escritura dice que Dios los dejó seguir sus pasiones vergonzosas. ¿Por qué? Porque Dios ya les había dado una manera de vivir, una manera en la que era apropiado, sano y limpio vivir. Y empezaron a hacer sus cosas, y aquí dice todo lo que hacían. Y aunque ellos conocían la palabra de Dios, ellos escogieron de su propia voluntad, escogieron adorar a lo creado. Tú eres una creación, y si tú le das honor y le das rienda suelta a tus pasiones carnales, como lo dice esta escritura, estás prefiriendo lo que tú quieres a lo que Dios quiere. Entonces, esta manera de rebelarse, de escoger de tu propia decisión algo que ofende a Dios, causa que Dios diga: bueno, yo ya te dije cómo debe ser tu vida, ya te dije cómo tienes mi bendición para vivir. Y si tú escoges otro tipo de vida, entonces ahí te dejo para que vivas lo que quieras vivir y tengas las consecuencias que yo te advertí que vas a tener. Entonces Dios no nos formó, no nos creó para vivir de esa manera. Y en su palabra están todas las normas, todos los lineamientos, todo lo que Él anhela en su corazón
de una vida limpia y en la que Él nos puede bendecir y nos quiere bendecir. Dios no es un Dios que está buscando a quien castigar, está buscando a quien bendecir. Pero para que esas bendiciones lleguen, nosotros tenemos que ponernos en un lugar, posicionarnos para tener esas bendiciones que vienen directamente de Él. La carne siempre es hostil hacia Dios. Eso está en Romanos 8, del 6 al 8, y dice que los designios de la carne, los deseos de la carne, son enemigos de Dios porque no se sujetan a Dios. Los deseos de la carne son enemigos de Dios porque no se sujetan a Dios. Los que practican esas obras, dice la palabra aquí, que no verán el reino de los cielos. Entonces vamos a Romanos 8, del 6 al 8. Y vamos a ver cómo lo dice esta versión, porque esta versión me gusta mucho. El que se deja controlar por su mentalidad humana tendrá muerte, pero el que deja que el espíritu controle su mente tendrá vida y paz. Y cuando alguien se deja controlar por su mentalidad humana, está en contra de Dios y se niega a obedecer la ley de Dios. De hecho, no es capaz de obedecerla. Los que tienen la mentalidad humana o carnal no pueden agradar a Dios. Aquí habla de una mentalidad humana. La versión Reina Valera habla de una mentalidad, lo pone en palabras de una mentalidad carnal. Entonces, la carne, los deseos de la carne son enemigos de Dios. Y no podemos escoger nuestros deseos de la carne por encima de los deseos del corazón de Dios y de lo que Él ha establecido en su palabra. El momento en que los deseos de nuestra carne pasan por encima de los deseos del corazón de Dios, entonces ya pasamos inmediatamente a un espíritu de rebelión. Los frutos de la rebelión son las obras de la carne. ¡Wow! ¿Cuáles son las obras de la carne? Vamos a ver cuáles son las obras de la carne y está en Gálatas 5. Gálatas 5. Y vamos a leer desde del 16. Dice, por eso les doy este consejo. Dejen que el Espíritu guíe su vida y no complazcan los deseos perversos de su naturaleza carnal. Nuestra naturaleza carnal desea lo que está en contra del Espíritu y el Espíritu desea lo que está en contra de la naturaleza carnal. Los dos se oponen. Por eso resulta que ustedes no están haciendo lo que realmente quieren. Pero si se dejan guiar por el Espíritu, quedan libres de esa ley. Está muy claro que las cosas que hace nuestra naturaleza carnal son inmoralidad sexual, que ya hablamos de cómo una persona en rebeldía cae muy fácilmente en inmoralidad sexual. Impureza, descontrol, es falta de dominio propio. Idolatría, participar en brujerías, odio. Y ahí estaban entre los frutos de la rebeldía está el odio. Discordia, celos, iras, rivalidades. Una persona rebelde es una persona que está en constante competencia y se siente que los demás son sus rivales y pasa por encima de ellos. Peleas, divisiones, envidias, borracheras, parrandas y otras cosas parecidas. Ya les advertí contra esto y ahora les vuelvo a decir lo mismo, que todos los que hacen eso no tendrán parte en el reino de Dios. ¡Wow! ¿Más claro? No puede estar. Los que practican estas cosas no tendrán parte en el reino de Dios.
Wow. Entonces, cuando nosotros no aprendemos a tener dominio propio, cuando tenemos en nuestra niñez raíces que causan que odiemos, que la falta de disciplina, nuestros resentimientos hacia otras personas, que causan que hagamos juramentos del alma, que odiemos y que resintamos y que llevemos amargura en el corazón y que cause rebeldía en contra de cierto tipo de personas, en contra de alguien que me recuerda a mi mamá, alguien que me recuerda a mi papá, o todo tipo de autoridad porque la autoridad me lastimó. Entonces caemos en hacer las cosas a nuestra manera y hacer las cosas de una manera carnal. Porque los frutos del Espíritu son totalmente contrarios. Son totalmente contrarios. Y se los voy a leer aquí en la palabra porque los frutos del Espíritu son totalmente diferentes. Dice, en cambio, el Espíritu conduce amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Humildad y dominio propio. Entonces, por eso es que los frutos del Espíritu están totalmente en contra de la carne. La hechicería consiste en asumir el papel de Dios. Wow. La hechicería consiste en asumir el papel de Dios. Es un deseo, la esencia del espíritu de hechicería es la manipulación. Un deseo de manipular y controlar a la gente. Un deseo de venganza, porque me la hizo, me la paga y yo le he hecho un maleficio, voy con un brujo y le hacen un trabajo y se va a hacer como yo quiero. Y si ese hombre no es para mí, entonces tampoco lo va a hacer para su esposa o lo va a hacer para su novia. Y queremos manipular las cosas a nuestra manera. O que no, pues Dios no me da lo que yo le estoy pidiendo, entonces voy a comprar un billete de la lotería y lo voy a llevar con el brujo para que lo haga y lo bendiga, entre comillas, y tenga yo dinero. Y empezamos a manipular. No necesariamente tenemos que ir con un brujo, con un hechicero para que nos haga un trabajito y logremos lo que nos proponemos o queremos. Cuando nosotros comenzamos a manipular, a mover las cosas a nuestra conveniencia, las circunstancias a nuestra conveniencia, caemos en lo que es la esencia del espíritu de hechicería. Y déjenme decirles que la hechicería, ¿cómo se los pongo de una manera? Bueno, se los voy a decir como realmente es. La hechicería está hasta dentro de las iglesias. Hay personas que manipulan a la gente bajo la influencia de un espíritu de hechicería. ¿Por qué? Porque no es necesariamente lo que Dios está pidiendo, mas sin embargo es lo que esa persona quiere y manipula las cosas para lograr que se cumpla lo que esa persona quiere. Y muchas veces, déjeme decirle que hay oraciones de hechicería. Dice, ay pastora, ¿cómo se atreve a decir eso? Sí, sí las hay. Hay oraciones de hechicería. ¿Por qué? Porque no me someto a la voluntad de Dios y estoy abriendo el mundo espiritual para que se den circunstancias que muevan las cosas a mi favor. ¿Qué quiere decir? Cuando yo me hinco a orar, aunque no te hinques, cuando tú te pones a orar, tú te abres al mundo espiritual. Y si tú estás pidiendo, tú estás diciendo, ay Señor, yo quiero que mi hijo o mi hija sean doctor. Y yo te pido que mi hijo, mi hija
entre a la escuela de medicina, yo te pido que pase el examen de medicina. Y estoy dale y duro diciéndome a mi hijo, tú vas a ser doctor, tú vas a ser doctor, tú vas a ser doctor. Y nunca le hemos preguntado a Dios qué es realmente lo que quiere para mi hijo. ¿Y cuántas veces no hemos visto hijos frustrados que después de estudiar una carrera complacen a sus padres, les entregan el título, le dicen gracias papá, gracias mamá por una carrera, ahora que ya les complací, ahora voy a estudiar lo que yo quiero, ahora me voy a dedicar a lo que realmente estoy habilitado para hacer. Mis dones, mis talentos no van por allá. Mis dones y mis talentos son de maestro o son de pintura o son de otras cosas. Y nos damos cuenta que por esa manera de manipular, ¿por qué suceden esas cosas? Y pues hay personas que dicen, no, pues es que lo oré y vino de Dios. Perdóname, pero cuando tú oras y oras en contra de la voluntad de Dios, abres el mundo espiritual, porque el diablo sabe más por viejo que por diablo. Y el diablo puede ver los dones y los talentos que tiene tu hijo y puede entender que tu hijo Dios lo creó para una u otra cosa. Y si ve que tú estás pidiendo una cosa que va fuera de la voluntad de Dios, claro que te va a ayudar, claro que te va a ofrecer todas las cosas que desvíen a tu hijo de su llamado original o que lo desvíen, le hagan a un lado. ¿Y por qué fue? Porque en tus oraciones pediste algo que estaba fuera de la voluntad de Dios, que era lo que tú querías, no era lo que Dios quería para tu hijo. Y ese es un ejemplo que podemos poner para diferentes circunstancias de nuestra vida. ¿En qué cosas hemos manipulado? ¿En qué hemos orado sometiéndonos a la voluntad de Dios? ¿O hemos orado las cosas que nosotros queremos, como las queremos y en el tiempo que las queremos? ¿Y nos hemos dado fiascos? ¿Se han dado cosas que según nosotros hemos orado, se han cumplido, pero luego resulta que dan una vuelta y nos alejan de Dios en lugar de acercarnos a Dios? A veces es un trabajo. Tú estás empeñado en que quieres ese trabajo y no le has preguntado a Dios realmente qué es lo que tiene para ti. Y entras a ese trabajo y acabas teniendo todo el dinero que querías, pero muy lejos de Dios. Acabas teniendo todas las comodidades que querías, pero ya no tienes tiempo de ir a la iglesia, ya no tienes tiempo de estar con tu familia y eras tal vez un líder de la iglesia y simplemente ya no tienes tiempo y ya no lo haces. ¿Qué fue ahí? ¿Fue la voluntad de Dios? ¿O fue la manera en que tú decidiste que iban a hacer mejor las cosas y no dejaste que Dios actuara e hiciera lo que Él ya tenía planeado para ti? Muchas veces caemos en deudas de tarjetas de crédito porque no esperamos la provisión y la voluntad de Dios y acabamos hasta el cuello y siendo esclavos de las deudas. Ahí se los dejo. Como decía un amigo mío, les dejo esto y muy despacito me salgo. Pero no me voy a salir, vamos a seguir. Entonces el espíritu de hechicería es una manera de manipular. Y pastora, ¿cómo puede decir eso? Bueno, hablábamos de lo que es la rebelión, de querer las cosas a tu manera, es un espíritu de rebelión. Entonces, 1 Samuel 15:23, que fue la escritura que leímos desde el principio, dice, porque como pecado de adivinación, de hechicería, es la rebelión. Y como ídolos e idolatría es la obstinación. O sea que si eres rebelde y eres obstinado, estás en un espíritu de hechicería y estás pecando de idolatría, de las dos cosas. Entonces, 1 Samuel lo dice muy claro. 1 Samuel 15:23. Como pecado de hechicería es la rebelión. Wow. Así o más claro. Entonces, la rebelión te lleva a la hechicería. ¿Y por qué esta escritura que les acabo de dar es la escritura que
que el Señor le dio a Saúl cuando Saúl se rebeló y no hizo lo que Dios le había pedido que hiciera. El razonamiento de Saúl se hizo superior a la palabra de Dios. Dios ya le había hablado por medio del profeta Samuel y le había dicho y había dado instrucciones de lo que debía de hacer. Y la imagen, la reputación, su lugar como rey, los deseos de su carne fueron más importantes para Saúl que las instrucciones que Dios ya le había dado. Hizo las cosas a su manera. Porque como pecado de adivinación, de hechicería es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Wow. ¿Qué es obstinación? Terquedad. La hechicería consiste en asumir el papel de Dios. Un deseo de manipular, controlar a la gente, un deseo de venganza por medio de un maleficio, el deseo de obtener el poder. La hechicería es insubordinación. El individuo se convierte en su propia autoridad. La ambición del hombre se convierte en el poder que lo gobierna. ¿Cuántos pueden ver a políticos en este espíritu? Y personas que se mueven de esta manera, manipulando, convenciendo, torciendo verdades, diciendo verdades a medias. ¿Por qué? Porque quieren llegar a un objetivo y quieren lograr lo que quieren. La ambición del hombre se convierte en el poder que los gobierna. Las personas que buscan poder buscan estar por encima de otras. Entonces, analicemos cuál es la motivación, por qué hacemos las cosas, por qué queremos lo que queremos, y lo que queremos es lo que Dios desea para nuestras vidas. Y aquí hay algo que el autor Carol Thompson toca como un punto que como que te abre los ojos. Ya vimos anteriormente lo que es la raíz del rechazo. Vimos cómo una persona sufre por medio del rechazo, cómo una persona se siente menos por medio del rechazo. Y ahorita estamos viendo cómo una persona se siente por encima de otras y cuáles son las características de esta raíz de rebelión. La esquizofrenia en la personalidad es producida por dos raíces. La esquizofrenia es una personalidad dividida y esa persona tiene tanto una raíz de rechazo como una raíz de rebelión. Las palabras claves aquí es skesein, que es dividir, partir, y fren, que es mente, una mente dividida. El rechazo hace que la persona se vuelva introvertida. La persona es como un árbol que tiene dos raíces. Y un mismo árbol está dando dos tipos de fruto. Un lado del árbol está dando frutos de autodestrucción. No, nadie me quiere, todo me sale mal, etcétera, etcétera, y tengo miedo y no me atrevo a salir, y etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Hay soledad, timidez, pusilanimidad, autocompasión, fantasía, hay lujuria, hay inseguridad, hay odio de sí mismo o rechazo de sí mismo o imagen negativa de uno mismo, hay un miedo al rechazo, hay celos, hay envidia, hay depresión y también un espíritu o una tendencia a querer suicidarse. Las raíces de rechazo están dando un tipo de fruto. Y luego
La rebelión, que es otra raíz, hace que la persona se vuelva extrovertida. Por un lado, está pusilánime, está temerosa, por un lado. Y por el otro, de repente sale una persona con odio, violencia, que hasta puede llegar al asesinato, amargura y falta de perdón, control, posesividad, hechicería, autoengaño, autodecepción. Y es una persona que también tiene perversiones sexuales. Esta persona que tiene estas dos raíces no tiene una verdadera identidad. Y para este tipo de personas se deben tratar las dos raíces. Su seguridad, la seguridad de donde se agarra cada una de estas raíces es en las heridas del pasado. Entonces, esta persona por un lado es autodestructiva y por el otro es agresivo en contra de otros, es violento y es destructivo. Entonces, esta persona que puede tener doble personalidad es un comportamiento que va de un extremo a otro, es ensimismado o introvertido y luego es hostil. Y los síntomas arriba mencionados, que ya mencioné, siguen a cada raíz. La persona esquizofrénica pierde su identidad y se esconde detrás de una u otra raíz. La liberación, para que esta persona pueda ser libre, se deben tratar estas dos raíces y además debe traerse a la persona a que se identifique con Cristo y que Él sea su protección. Vamos a 1 Corintios 6, 17. 1 Corintios 6, 17. El que se une con el Señor se vuelve un solo espíritu con Él. Cuando tú te unes, cuando te identificas con Jesucristo, comienzas a dar frutos del Espíritu, porque Jesús y el Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno solo. Entonces, para que esta persona pueda realmente comenzar a tener una verdadera identidad, tiene que tener la redención a través de Jesucristo. De otra manera, se van a tratar los síntomas y no se van a arrancar las raíces. El encontrar la identidad, ¿qué fue lo que te creó Dios para hacer? ¿Quién eres? ¿Cuáles son tus dones? ¿Cuáles son tus cualidades? ¿Cuál es esa personalidad que Dios creó en ti? Eso es lo que está detrás de estas dos raíces, que últimamente cuando se arrancan, es como cuando tú le quitas la hierba. A veces dentro de un arbolito, dentro de las raíces, hay raíces entretejidas de otros que se están queriendo enmarañar en el árbol, en el tronco del árbol, y quieren destruir o comerse el árbol. Pero si tú arrancas esas raíces y las arrancas de verdad, los frutos del árbol van a ser genuinos, van a ser lo que Dios creó a ese árbol para hacer, para alimentar. Los frutos van a dar el jugo, van a dar el sabor que fueron creados para dar. Entonces, en resumen, la rebelión es una raíz que viene del orgullo, de la amargura y del rechazo, que fue lo que ya vimos. ¿Cuáles son las áreas de autoridad en las que detectamos que hay rebelión? Primero que nada con los padres, después con las autoridades de gobierno,
la autoridad divina de Dios. Las autoridades de gobierno comienzan desde la escuela hasta el día que te conviertes en un ciudadano adulto y comienzas a responder a las autoridades a tus autoridades de gobierno. Entonces, las áreas de la autoridad en que nosotros vamos reconociendo que hay rebelión es autoridad con los padres, autoridades en tu entorno, autoridades de gobierno y sobre todo la autoridad de Dios. ¿Qué es lo que Dios te ha dicho que debes ser y que no estás haciendo? ¿Cuáles son los frutos? Hay lujuria, hay el espíritu de hechicería que ya discutimos, que ya no discutimos, estoy pensando en inglés, que ya tratamos, y puede llegar hasta la esquizofrenia en casos extremos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo primero que hay que hacer es establecer la autoridad de Dios en la vida del individuo. La persona necesita una imagen de autoridad sobre ella. Y hay ocasiones en que no va a ser posible que la persona pueda sanar. O sea, la persona no va a sanar a menos que reconozca la autoridad de Dios, lo que Dios le pide para su vida y que eso sea la base. Hay gente que dice, no, pues es que yo puedo tratarlo y la persona ahí la lleva. Sí, ahí la lleva. Y puede ahí llevarla toda su vida. Y puede tomar, no sé, medidas, etcétera. Pero, ¿qué pasa con una persona que no es realmente ministrada, que realmente no se va a esas raíces? Y estoy hablando de la rebelión. Esa persona va a seguir causando estragos en gente que no tiene nada que ver con la amargura que viene del pasado de esta persona. Y aquí yo apunté algo que es muy importante que tengamos en cuenta. Y en esto que les estoy diciendo pasa lo siguiente. Si tú no tratas lo que te hirió, vas a comenzar a sangrar sobre las personas que no te hicieron la herida. O sea, si tú no sanas de tu herida, vas a sangrar sobre la persona que no te cortó. La persona que no usó el cuchillo, la persona que no te hizo nada, va a recibir ¿cómo se llama? El splash, se va a salpicar de la sangre de una herida que llevas que alguien más te hizo. Sangras sobre personas que no te causaron la herida. Entonces, cuando vienes al Señor, lo primero que hay que reconocer es su autoridad, que el Señor nos ayude a ir a las raíces de esa herida y después de eso, entonces tratar con lo que ha causado esas heridas. O sea, reconocemos la autoridad de Dios, aceptamos lo que dice su palabra con respecto a la rebelión, buscamos las raíces, de dónde viene esta rebelión, quién me hirió, quién me hizo daño, a quién tengo que perdonar y de qué tengo que pedir perdón. Y muchas veces los frutos, lo que hemos sangrado sobre otras personas, es aquello por lo que tenemos que pedir perdón. Tenemos que pedir perdón porque en medio de nuestra rebeldía hemos hecho daño a otras personas. Entonces, hay ocasiones en que es necesario, y yo lo hago cada vez que oro por alguien en sanidad del alma, liberar a la persona de ese espíritu. Quiero que quede claro algo muy claro.
esos espíritus solo tienen derecho porque nosotros se lo hemos dado a través de nuestro pecado. Y a través de ese pecado, ellos han adquirido un contrato legal y se lo presentan a Dios para decirle, aquí tu hijo, aquí tu hija pecó, este es el pecado y por lo tanto yo tengo derecho. Pero en el momento en que nos arrepentimos, en el momento en que buscamos a Dios, en el momento en que pedimos perdón, perdonamos, soltamos el resentimiento, soltamos a los pies del Señor toda nuestra amargura, nuestro odio, lo confesamos y pedimos perdón, ese contrato a través de la sangre de Jesucristo, se rompe. Y el decreto que había en nuestra contra es clavado, como dice la palabra, en la cruz. Y entonces ya el enemigo no tiene ningún derecho legal. Y entonces, cuando viene a acusarnos, Dios dice, mi hijo ya pagó el precio, hazte a un lado. Es posible y nunca es demasiado tarde para sanar de la raíz de la rebelión. Es posible. Y todos los espíritus que pudieron habernos estado perturbando, en el momento en que somos sanados de nuestras heridas, tenemos ya todo el derecho de decir, te vas de mi vida, te ordeno que te vayas de mi vida, espíritu de rebelión. Y tal vez si dentro de esa rebelión hubo lujuria, hubo adulterio, hubo lo que haya sido, pedimos perdón y le ordenamos a todos esos espíritus que se vayan de nuestra vida y tienen que obedecer, porque ya el pecado sobre el cual ellos se paraban con derecho ya fue eliminado por la sangre de Jesucristo y podemos entonces ser libres. Pues quisiera terminar con una oración y pues ponernos en este momento en las manos del Señor y volver a decirle, Señor, escudriña mi corazón, muéstrame si hay camino de maldad y guíame en el camino eterno. Entonces, vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por tus bendiciones, te damos gracias porque en ti la palabra es viva, es verdad y es eterna. Y te damos gracias por enseñarnos. Y te pedimos, Padre, que si hay algún espíritu de amargura y de rebelión en nuestros corazones, nos lo hagas saber y nos permitas, como dice 2 Corintios 3:18, vernos en ese espejo para ver qué es lo que nos falta para ser cada vez más como tú y poder ir de gloria en gloria. Nos ponemos en tus manos y te pedimos que venga tu reino a nuestras vidas, que se haga tu voluntad y que podamos fluir en ese amor y en los frutos de tu espíritu de ahora en adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Les bendigo y pues les animo a que si tienen que ver la clase, si quieren repasar, lo hagan y le doy las gracias por estar conmigo. Nos vemos en la siguiente clase. La siguiente clase habla de la raíz de la soberbia. No se la pierdan. Nos vemos. Soy la pastora Althea Lecters. Dios les bendiga. Hasta la próxima.